No fui elegido por la deidad, fui devorado por su mirada. Si alguna vez escuchas un canto que parece venir desde debajo de la tierra, corre, no mires atrás, porque cuando ella sabe tu nombre, ya no existe ningún lugar donde esconderse. Este soy yo, Damián. Nunca creí en dioses, mucho menos en aquellos que jamás fueron adorados por la humanidad. Siempre pensé que las leyendas eran solo cuentos inventados para explicar lo desconocido. Mi trabajo como restaurador de manuscritos antiguos me obligaba a convivir con textos religiosos de todas las culturas imaginables, pero nunca sentí otra cosa que curiosidad académica. Hasta que apareció aquel paquete. Llegó una mañana lluviosa sin remitente. La caja estaba envuelta con una tela negra que olía a humedad y sal, como si hubiera permanecido décadas en el fondo del océano. No tenía sellos, no tenía etiquetas. Solo una frase escrita con una tinta gris que parecía cambiar de color dependiendo de la luz. No abras el último pliego cuando caiga la noche. Reí. Pensé que algún coleccionista excéntrico quería gastar una broma. Firmé la recepción y llevé la caja al laboratorio. Mi compañera de trabajo, Verónica, me preguntó quién la enviaba. Le respondí que no tenía idea. Ella apenas tocó la tela y retiró la mano de inmediato. «Está helada». Era cierto. No importaba cuánto tiempo permaneciera dentro del edificio. La tela siempre estaba fría, como hielo. Abrimos la caja. Dentro había un cilindro de piedra negra cubierto por símbolos imposibles. No pertenecían a ningún alfabeto conocido. Ni egipcio, ni sumerio, ni fenicio, ni maya. Parecían estar vivos. Cada vez que apartaba la vista, juraría que algunos signos habían cambiado de posición. Pensé que era un efecto óptico. Saqué fotografías. En todas aparecían distintos. Las comparé varias veces, ninguna coincidía con la anterior. El cilindro escondía un pergamino increíblemente bien conservado. La piel sobre la que estaba escrito no parecía animal. Era demasiado lisa, demasiado flexible, como si aún respirara. El laboratorio hizo pruebas preliminares. Los resultados jamás llegaron, porque el sistema donde estaban almacenados simplemente desapareció. No fue borrado. Nunca existió. Eso dijeron los técnicos. El archivo no figuraba en ningún registro. Ni siquiera había evidencia de que las máquinas hubieran realizado el análisis. Era imposible. Yo había visto trabajar al equipo durante horas, pero todo indicaba que jamás ocurrió. Aquella noche decidí llevar el pergamino a casa. Quería estudiarlo sin interrupciones. Vivía solo en una vieja casa heredada de mis abuelos. Las paredes crujían constantemente. Siempre pensé que era por la madera antigua. Ahora sé que no. Apoyé el cilindro sobre la mesa del comedor. Durante varios minutos no sucedió absolutamente nada, hasta que la electricidad se apagó. No solo en mi casa. Todo el barrio quedó completamente oscuro. Miré por la ventana. Ni una sola luz. Ni un automóvil. Ni personas. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Encendí una linterna. En ese instante el pergamino comenzó a desenrollarse solo. Centímetro por centímetro. No había viento. No había ningún mecanismo. Simplemente empezó a abrirse. Quise detenerlo. No pude mover los brazos. Era como si una fuerza invisible sujetara cada músculo de mi cuerpo. Las letras comenzaron a brillar. No con luz, con oscuridad. Es difícil explicarlo. Era una negrura tan intensa que parecía absorber el resto de los colores. Entonces escuché una voz. No venía del pergamino. Venía desde el suelo. Como si alguien hablara debajo de los cimientos. Pronunció una sola palabra. Mi nombre. Damián. Retrocedí aterrado. Las paredes vibraron. Después otra vez. Damián. Y otra. Cada vez más cerca, hasta que la voz dejó de sonar debajo del piso. Ahora estaba detrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Pero el espejo del comedor mostraba algo diferente. Mi reflejo permanecía inmóvil. Yo respiraba agitado. Él no. Sonreía. Nunca olvidaré aquella sonrisa. Era demasiado amplia. Los labios comenzaron a abrirse mucho más de lo que un rostro humano permite. Y de aquella boca salió un murmullo. No en español. No en ningún idioma conocido. Sin embargo, comprendí perfectamente su significado. Has abierto el recuerdo de la que nunca debió despertar. El espejo explotó. Miles de fragmentos llenaron la habitación. Ninguno me cortó. Todos quedaron suspendidos en el aire. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. En cada pedazo del espejo podía verse un lugar distinto. Un bosque. Una montaña, un templo, un océano negro, una ciudad cubierta por ceniza. Y en todos esos lugares aparecía la misma figura, alta, cubierta por un manto formado por sombras líquidas, sin rostro, solo una corona hecha de cientos de ojos cerrados. Cuando uno de aquellos ojos se abrió, escuché gritos, miles, millones,
como si toda la humanidad estuviera muriendo al mismo tiempo. Caí al suelo cubriéndome los oídos. Los gritos cesaron de golpe. Las luces regresaron. Todo volvió a la normalidad. El espejo estaba intacto. El pergamino permanecía enrollado. Pensé que había sufrido una alucinación. Dormí apenas 2 horas. A la mañana siguiente encontré barro negro debajo de mis zapatos. No había salido de casa. El barro tenía un olor insoportable, como carne podrida mezclada con agua salada. Intenté limpiarlo. No desaparecía. Mientras lo observaba noté algo extraño. Dentro del barro había pequeñas conchas marinas. Vivía a más de 300 kilómetros del océano. No tenía ninguna explicación. Fui al laboratorio decidido a devolver aquel objeto. Verónica no apareció. Su escritorio estaba vacío. Pregunté por ella. Todos me miraron confundidos. ¿Quién es Verónica? Creí que era una broma. Mostré fotografías donde ella aparecía conmigo. En todas había desaparecido. Solo quedaba un espacio vacío a mi lado. Los registros laborales tampoco existían. Era como si jamás hubiera trabajado allí. Pero yo recordaba cada conversación, cada café compartido, cada discusión. Ella era real. ¿Verdad? Mientras intentaba convencer a mis compañeros, vi algo reflejado en la pantalla apagada de una computadora. La figura del manto oscuro permanecía inmóvil detrás de mí. No tuve valor para girarme, porque entendí una verdad que me congeló la sangre. Aquella cosa ya no estaba dentro del pergamino. Había salido, y solamente yo podía verla. No me atreví a girarme. Sentía su presencia detrás de mí como una corriente de aire helado que atravesaba la ropa y se clavaba directamente en los huesos. Mis compañeros seguían trabajando con total normalidad. Uno revisaba unos documentos, otro hablaba por teléfono y alguien más discutía sobre una restauración pendiente. Ninguno parecía notar que había algo imposible de pie a menos de 1 metro de nosotros. Respiré hondo. Conté hasta 3 y me di la vuelta. No había nadie. Sin embargo, el piso donde supuestamente estaba aquella figura había quedado cubierto por pequeñas gotas de agua oscura. No era barro, no era aceite. Era un líquido espeso que parecía absorber la luz del techo. Me agaché para tocarlo. Un compañero me sujetó del brazo. ¿Qué haces? Le señalé el suelo. ¿No lo ves? Frunció el ceño. ¿Ver qué? Miré nuevamente. El líquido había desaparecido. Sentí que estaba perdiendo la razón. El resto del día transcurrió entre documentos, fotografías y llamadas. Intenté convencerme de que todo era consecuencia del estrés. Llevaba semanas durmiendo mal y el extraño pergamino solo había empeorado las cosas. Pero cuando llegó la noche comprendí que aquello apenas estaba comenzando. Al salir del laboratorio encontré mi automóvil cubierto de sal. No era polvo, era sal gruesa. Miles de pequeños cristales pegados sobre la carrocería como si hubiera atravesado una tormenta marina. Miré alrededor. Los demás vehículos estaban completamente limpios. Solo el mío. Un anciano que barría la acera levantó la vista al verme. Su expresión cambió inmediatamente. Soltó la escoba, retrocedió 2 pasos y comenzó a persignarse. ¿Qué ocurre?, pregunté. El hombre no respondió. Solo repetía una frase con voz temblorosa. Ya te encontró, ya te encontró. Intenté acercarme. Corrió. A pesar de su edad, desapareció entre las calles con una velocidad imposible. Nunca volví a verlo. Conduje hasta mi casa mirando constantemente por el espejo retrovisor. No porque esperara ver otro automóvil. Esperaba verla a ella, la figura del manto. Cada vez que un poste de luz iluminaba el interior del vehículo, sentía que alguien ocupaba el asiento trasero. Pero al mirar, nada. Entré en casa. Lo primero que hice fue guardar el pergamino dentro de un armario metálico. Le puse 2 candados, después coloqué encima varias cajas. Era absurdo. En el fondo sabía que si aquella cosa realmente existía, ningún candado podría detenerla. A las 11:47 de la noche escuché 3 golpes. No en la puerta principal, debajo del piso. Golpe, golpe, golpe. La madera vibró bajo mis pies. Después silencio. Pensé que alguna tubería se había movido. Entonces volvió a suceder, esta vez desde otra habitación. Corrí hacia el dormitorio. Los golpes comenzaron debajo de la cama. Retrocedí. Se trasladaron al pasillo. Luego al baño, después a la cocina. Era como si algo enorme caminara bajo los cimientos de la casa buscándome. Los golpes se hicieron más rápidos, más fuertes, hasta que toda la vivienda comenzó a estremecerse. Las lámparas oscilaban, los cuadros caían de las paredes, los vidrios vibraban, y de pronto, todo cesó. Un silencio absoluto volvió a envolver la casa. Pensé que había terminado, hasta que escuché una respiración. No provenía del suelo. Venía del armario donde había encerrado el pergamino. Me acerqué lentamente. Cada paso parecía durar una eternidad. La respiración era profunda.
lenta, como la de alguien dormido. Apoyé la mano sobre la puerta metálica. Estaba congelada. Giré la llave. Abrí apenas unos centímetros. Dentro no había oscuridad. Había agua. El armario estaba completamente lleno de agua negra. Y en el fondo, a varios metros de profundidad, aunque aquello era imposible porque el armario apenas medía 2 metros de alto, había una escalera de piedra que descendía hacia un lugar sin fin. La puerta comenzó a abrirse sola. El agua no salía. Permanecía contenida como si existiera otro espacio al otro lado. Escuché nuevamente aquella voz. No era masculina, no era femenina. Parecía formada por miles de voces hablando al mismo tiempo. «Baja». Di un paso atrás. La voz volvió a sonar. «Baja». Sentí una presión insoportable dentro de mi cabeza, como si alguien intentara obligarme a obedecer. Mis piernas comenzaron a moverse solas. Avanzaban hacia el armario. Yo gritaba. Intentaba detenerme. No podía. Cuando estuve a 1 metro del agua oscura, ocurrió algo inesperado. Sonó el teléfono. La presión desapareció de inmediato. Caí al suelo jadeando. El armario volvió a ser un simple armario. Vacío. Sin agua. Sin escalera. Sin nada. Contesté el teléfono con las manos temblando. No había nadie. Solo una respiración. Y después una voz muy anciana. «Si sigues vivo, significa que aún no ha pronunciado tu verdadero nombre». «¿Quién habla?» «No importa quién soy. Importa lo que llevas contigo». «¿Qué es esa cosa?» Hubo unos segundos de silencio. Cuando volvió a hablar, su tono estaba lleno de miedo. «No es una cosa. Es una deidad anterior al tiempo. No fue creada por los hombres. Los hombres fueron creados mientras ella dormía». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cómo sabe todo eso?» «Porque llevo 53 años huyendo de ella». La llamada comenzó a llenarse de interferencias. Escuché gritos, sirenas, después disparos. El anciano respiraba con dificultad. «Escúchame bien, nunca permitas que descubra tu verdadero recuerdo». ¿Mi verdadero recuerdo? Todos nacemos con uno. Ella lo busca. Cuando lo encuentra, te borra del mundo. No mueres. Es peor. Las personas olvidan que exististe. Tus fotografías cambian. Tus documentos desaparecen. Tu familia deja de recordarte. Tu historia nunca ocurrió. Lo mismo que pasó con Verónica. Mi corazón se detuvo por un instante. Entonces, él conocía a Verónica. Antes de que pudiera preguntarle algo más, escuché un sonido húmedo, como carne desgarrándose. El anciano comenzó a gritar desesperadamente. «No, todavía no. Él no está preparado». La llamada terminó. Intenté devolverla. El número no existía. A la mañana siguiente fui a la dirección desde donde supuestamente se había originado la llamada. Era un monasterio abandonado. Según los vecinos, llevaba vacío desde hacía más de 40 años. Pero la puerta principal estaba abierta, y sobre el polvo del suelo había unas huellas recientes. No eran humanas. Tenían 5 dedos largos, y todos apuntaban hacia el interior del edificio. Sin saber por qué, comprendí que si quería seguir con vida tendría que entrar. Porque alguien llevaba medio siglo esperándome. Y porque, por primera vez desde que todo comenzó, tuve la certeza de que aquella deidad no me estaba persiguiendo por casualidad. Ella me había estado esperando, desde antes de que yo naciera. Las huellas desaparecían en la oscuridad del monasterio. Durante varios minutos permanecí inmóvil frente a la entrada. No era miedo, era una sensación mucho más profunda. Como si cada parte de mi cuerpo estuviera intentando convencerme de que diera media vuelta y jamás regresara. Pero necesitaba respuestas. Entré. La puerta de madera se cerró sola detrás de mí. El estruendo retumbó por todos los pasillos. Corrí para intentar abrirla. No cedía. Ni siquiera tenía cerradura. Empujé con todas mis fuerzas. Era como intentar mover una montaña. Me di por vencido. Encendí la linterna del teléfono. La luz apenas lograba atravesar la oscuridad. El interior olía a piedra húmeda, incienso antiguo y agua estancada. Las paredes estaban cubiertas por símbolos grabados con tanta profundidad que parecía que alguien hubiera utilizado herramientas modernas para tallarlos. Sin embargo, el monasterio tenía siglos de antigüedad. Avancé lentamente. Cada paso levantaba polvo, excepto sobre las huellas. Aquellas marcas seguían húmedas, como si la criatura hubiera pasado apenas unos segundos antes. Llegué a una sala circular. En el centro había una mesa de piedra. Encima descansaba un libro enorme, encadenado. Las cadenas estaban completamente oxidadas, pero el libro permanecía intacto. No tenía título, solo un relieve en la portada, una corona formada por ojos cerrados. Sentí un nudo en el estómago. Era exactamente la misma corona que había visto sobre la figura del manto. No necesitaba abrir el libro para saber que estaba relacionado con ella. Sin embargo, lo hice. Las cadenas se rompieron solas.
El sonido metálico resonó por toda la sala. Las páginas comenzaron a pasar sin que nadie las tocara, una tras otra, cada vez más rápido, hasta detenerse en una ilustración. No era un dibujo, parecía una fotografía. Mostraba una ciudad inmensa construida sobre acantilados negros. En el cielo no había sol, solo una enorme grieta luminosa que dividía el firmamento. Miles de personas caminaban de rodillas, todas miraban hacia una montaña. Y sobre aquella montaña, la deidad. Por primera vez pude verla con claridad. No tenía rostro. Donde debía haber una cara solo existía un vacío absoluto. Un espacio imposible. Mirarlo provocaba dolor. Era como observar algo que el cerebro humano no podía comprender. Su manto parecía estar hecho de agua oscura en constante movimiento, y alrededor flotaban cientos de ojos cerrados. No estaban pegados a su cuerpo. Giraban lentamente como lunas alrededor de un planeta. Debajo de la imagen había una inscripción. Sorprendentemente podía leerla. La primera mirada creó el miedo. La segunda borró el nombre. La tercera abrió el umbral. Mientras pronunciaba mentalmente aquellas frases, uno de los ojos dibujados comenzó a abrirse. Cerré el libro de golpe. Retrocedí. Respiraba con dificultad. Intenté convencerme de que había sido una ilusión. Entonces escuché aplausos, lentos, secos. Venían desde el fondo de la sala. Apunté la linterna. Un hombre muy anciano permanecía sentado en un banco de piedra. No lo había visto entrar. Vestía una túnica gris completamente desgastada. Su barba llegaba hasta el pecho. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Ambos estaban vendados, como si hubiera decidido quedarse ciego por voluntad propia. Sabía que vendrías. Su voz era la misma del teléfono. Me acerqué con cautela. ¿Usted me llamó anoche? Asintió lentamente. Lo hice. ¿Quién es? Guardó silencio durante unos segundos. Después respondió. Hace mucho tiempo me llamaba Esteban. Hace mucho tiempo también dejé de ser una persona común. No entendí aquella respuesta. Me senté frente a él. Necesito saber qué está ocurriendo. El anciano dejó escapar un largo suspiro. La humanidad cree que el tiempo siempre avanza hacia adelante. Pero existen lugares donde el tiempo no nació. Allí habita la deidad. No duerme, no vive, no muere. Simplemente es. Sentí que aquellas palabras carecían de sentido. Él continuó. Todas las religiones antiguas hablan de dioses que exigen adoración. Ella jamás la pidió, porque nunca necesitó creyentes. Solo necesitó ser recordada. ¿Cómo se llama? El anciano permaneció completamente inmóvil. Después negó lentamente con la cabeza. Jamás pronuncia su nombre. ¿Por qué? Porque escuchar su nombre verdadero es suficiente para abrirle una puerta. El silencio volvió a llenar la sala. Finalmente pregunté aquello que llevaba horas atormentándome. ¿Por qué me eligió? El anciano levantó lentamente la cabeza. Aunque sus ojos estaban vendados, sentí que podía verme perfectamente. Porque tú naciste durante el último eclipse total ocurrido sobre estas montañas. Mi corazón dio un vuelco. Eso era cierto. Mis padres siempre contaban que el hospital quedó completamente a oscuras durante mi nacimiento. Nunca le di importancia. Hasta ahora. No puedes saber eso. El anciano sonrió con tristeza. Yo estuve allí. La sangre se me heló. Eso es imposible. Fui quien sostuvo a tu madre cuando comenzaron las contracciones. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis padres jamás mencionaron a ningún anciano. Solo hablaron de médicos y enfermeras. Él continuó antes de que pudiera reaccionar. Aquella noche ella apareció por primera vez. No vino por tu madre. No vino por el hospital. Vino por ti. ¿Qué está diciendo? Cuando naciste, no lloraste. Mirabas fijamente el techo. Como si observaras a alguien. Las luces explotaron. Todos olvidaron durante unos segundos quiénes eran. Y cuando recuperaron la conciencia, había una sombra junto a tu cuna. Una sombra con una corona de ojos cerrados. Me puse de pie. ¡Basta! La aparté utilizando el último sello que aún funcionaba. Pero solo conseguí retrasarla. Sabía que algún día regresaría. Y ese día llegó cuando abriste el pergamino. Respiraba tan rápido que apenas podía hablar. Todo aquello sonaba absurdo. Sin embargo, cada pieza comenzaba a encajar. Verónica, el espejo, las llamadas, las huellas, la desaparición de los recuerdos. Todo. El anciano sacó una pequeña caja de madera de debajo de su túnica. La colocó sobre la mesa. ¡Ábrela! Dentro había un medallón de plata completamente ennegrecido. En el centro tenía grabado un símbolo. No era igual a los del pergamino. Era diferente, más simple, como un círculo atravesado por una línea vertical. Llévalo siempre contigo, no la detendrá. Pero retrasará su mirada. Tomé el medallón. En el instante en que mis dedos tocaron el metal, vi algo. No era un recuerdo.
Era una visión. Un océano completamente negro. Millones de personas caminaban lentamente hacia él. Entraban al agua sin resistirse. Y desaparecían. En la orilla permanecía la deidad, inmóvil, observándolos. Entonces comprendí algo aterrador. No los estaba matando. Ellos iban voluntariamente. Como si escuchar su llamado fuera imposible de resistir. Solté el medallón. La visión desapareció. El anciano estaba pálido. Mucho más que antes. Ya empezó. ¿Qué empezó? No respondió. Levantó lentamente una mano temblorosa y señaló detrás de mí. No. No mires. Era demasiado tarde. Giré la cabeza. La puerta por la que había entrado ya no existía. En su lugar había un enorme arco de piedra cubierto por agua negra que caía hacia arriba, desafiando toda lógica. Y al otro lado del arco, podía verse la misma ciudad imposible que aparecía en el libro. Solo que ahora, no era una ilustración, era real. Y cientos de figuras encapuchadas comenzaron a girar lentamente la cabeza al mismo tiempo. Porque acababan de verme llegar. Las figuras no caminaron hacia mí. No levantaron los brazos. No pronunciaron una sola palabra. Simplemente me miraron. Y comprendí algo que hizo que el miedo desapareciera por un instante, sustituido por una sensación mucho peor. Ellas no me estaban observando. Me estaban reconociendo, como si hubieran esperado mi llegada durante siglos. Un sonido grave comenzó a recorrer la ciudad. No era una campana, no era un cuerno, era un latido. Lento, profundo. Cada pulsación hacía vibrar las piedras bajo mis pies. El anciano cayó de rodillas. Ya despertó. Su voz apenas era un susurro. Las figuras encapuchadas empezaron a arrodillarse una tras otra. Miles de ellas, como una ola negra extendiéndose por toda la ciudad. Solo una permaneció de pie, la deidad. Estaba tan lejos que cualquier persona habría parecido un punto en el horizonte, pero podía verla con absoluta claridad. Era como si la distancia no existiera para ella. Los ojos cerrados que giraban alrededor de su corona comenzaron a detenerse. 1, 2, 10, 100, hasta que todos quedaron inmóviles. Después, lentamente, el primero se abrió. Sentí un dolor insoportable en la cabeza. El segundo se abrió. Las piedras del monasterio comenzaron a agrietarse. El tercero, el cuarto, el quinto. Cada ojo abierto hacía que la realidad perdiera sentido. Las paredes respiraban, las sombras caminaban, mi propia voz comenzó a hablar sin que yo moviera los labios. «Siempre vuelves». Retrocedí aterrado. Yo no había dicho eso. El anciano se aferró a mi brazo. «No la escuches. No está hablando». Precisamente, cuando deja de hablar con palabras, comienza a hablar desde tus recuerdos. Entonces ocurrió algo imposible. Vi a mis padres. Estaban delante de mí. Sonreían. Mi madre extendió los brazos. «Ven, hijo». Di un paso. El anciano me golpeó con fuerza en el pecho. Caí al suelo. Las imágenes desaparecieron. No eran ellos. Lo sé. No. No lo sabes. Ella no crea ilusiones. Arranca recuerdos reales y los usa para abrirte el camino. Cada recuerdo que aceptes dejará de pertenecerte. Y llegará un momento en que olvidarás quién eres. Miré mis manos. No recordaba la cara de mi abuelo. Lo había criado durante años. Y sin embargo, su rostro había desaparecido de mi memoria. Intenté recordar la voz de Verónica. Nada. Era como buscar humo con las manos. La deidad no estaba robando personas. Estaba robando la memoria de su existencia. Por eso desaparecían del mundo. No morían. Nunca habían existido. El anciano comenzó a toser. La sangre cayó sobre las piedras. Negra, no roja. Negra. Levantó lentamente una de sus vendas. Debajo no había un ojo. Había oscuridad. Una oscuridad absoluta. Hace 53 años cometí el mismo error que tú. También abrí un pergamino. También pensé que podía comprenderla. Y entonces, ella tomó mis ojos. No para dejarme ciego, sino para mirar el mundo a través de mí. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Que nunca estuvimos solos. La deidad jamás salió del lugar donde duerme. Siempre encontró personas para mirar por ella. Primero fui yo. Ahora, te eligió a ti. Antes de que pudiera responder, el medallón comenzó a arder dentro de mi bolsillo. Lo saqué. La plata se estaba derritiendo. El símbolo desaparecía lentamente. ¡Corre!, gritó el anciano. Todo el monasterio empezó a derrumbarse. Las columnas se quebraban. Las paredes caían. Pero el arco de piedra permanecía intacto. La ciudad seguía allí, esperándome. Las figuras encapuchadas comenzaron a levantarse. Una por una. Al mismo tiempo. Después dieron un paso hacia adelante. Solo uno. Pero fue suficiente para que el arco creciera. Ya no estaba al fondo del monasterio. Ahora ocupaba toda la sala.
La distancia entre ambos mundos se estaba reduciendo. Corrí. No sabía hacia dónde. Los pasillos cambiaban de lugar. Las puertas aparecían donde antes no existían. Las escaleras terminaban en techos. Era un laberinto vivo. Escuchaba pasos detrás de mí. Miles, no humanos. El aire se volvió tan frío que cada respiración dolía. Encontré una ventana. La rompí de un golpe. Salté. Caí varios metros sobre la tierra húmeda. El monasterio estaba detrás de mí. En completo silencio. No había señales del derrumbe. Las paredes seguían intactas, como si nada hubiera ocurrido. Miré hacia arriba. Las ventanas estaban oscuras, vacías. Volví a entrar. No encontré al anciano. No encontré el libro. No encontré la sala circular. Solo habitaciones abandonadas cubiertas de polvo. Salí de allí antes de volverme completamente loco. Durante semanas intenté olvidar. Regresé al trabajo. Vendí la casa de mis abuelos. Me mudé de ciudad. Cambié de número. Destruí el pergamino. O eso creí, porque el fuego no lo consumió. El agua no lo dañó. La trituradora industrial se rompió. Finalmente lo encerré dentro de una caja de acero y la lancé al fondo de una cantera inundada. Jamás volví. Al menos eso intento repetirme. Pasaron 6 meses. Las pesadillas nunca terminaron. Cada noche soñaba con aquella ciudad. Cada noche había más personas caminando hacia ella. Un día fui a visitar a mis padres. Mi madre abrió la puerta. Me sonrió con educación. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Pensé que era una broma. Mamá, frunció el ceño. Creo que me está confundiendo con otra persona. Mi padre apareció detrás de ella. Jamás me había visto. No me reconocían. No recordaban haber tenido un hijo. Mostré fotografías. En todas aparecían ellos. Yo había desaparecido. Igual que Verónica. Intenté enseñarles mi documento. No existía en ninguna base de datos. Mi cuenta bancaria había sido cerrada. Mi historial médico nunca fue creado. Mi título universitario pertenecía a otra persona. No quedaba absolutamente ninguna prueba de que yo hubiera vivido. Comprendí demasiado tarde lo que el anciano quiso decir. La deidad no me estaba persiguiendo para matarme. Me estaba borrando. Lentamente, recuerdo tras recuerdo, nombre tras nombre, hasta que el mundo entero olvidara que alguna vez existí. Y entonces sucedió lo peor. Entré a una cafetería para refugiarme de la lluvia. La televisión transmitía un reportaje. El periodista hablaba de un hallazgo arqueológico ocurrido apenas esa mañana. Habían encontrado una caja de acero en el fondo de una cantera inundada. La mostraron frente a las cámaras. La reconocí de inmediato. Era la misma donde había encerrado el pergamino. Uno de los arqueólogos sonrió mientras retiraba el último sello. La tapa comenzó a abrirse. La transmisión se cortó. La pantalla quedó completamente negra. Entonces apareció una frase escrita con aquellas mismas letras imposibles que vi la primera noche. Pero esta vez pude leerla sin dificultad. No eras el elegido, eras el mensajero. En ese instante entendí la verdad. La deidad nunca quiso salir por mi culpa. Necesitaba que alguien llevara su recuerdo al mundo. Cada persona que escuchara mi historia conservaría una pequeña parte de ella en su memoria. Y cada recuerdo nuevo sería una puerta más. Por eso decidí contarlo todo antes de desaparecer. Porque ya casi no recuerdo mi propio rostro. Porque cada mañana olvido un poco más quién fui. Y porque, mientras escuchas estas últimas palabras, tengo la terrible sensación de que ya es demasiado tarde. Hay algo detrás de ti, no lo mires, porque si ves una figura inmóvil con una corona formada por ojos cerrados, significará que ella también acaba de aprender tu nombre.